Buenos días, estimados alumnos. Hoy toca nuestro segundo repaso, la clasificación de la materia 2. Dentro de esta clasificación vamos a ver a los estados físicos, los cambios de estado y los fenómenos de la materia. Estados de agregación de la materia. La materia se encuentra en 4 estados físicos, que son el estado sólido, líquido, gaseoso y plasmático. El estado sólido se va a caracterizar porque presenta forma y volumen definido. En cuanto a sus partículas, se encuentran cohesionadas unas de otras y además poseen un movimiento vibratorio. Aquí la fuerza de atracción va a ser mayor que la fuerza de repulsión. Además, se va a caracterizar porque no pueden comprimirse fácilmente. Ejemplo, tenemos a un cubo de hielo, tenemos a las rocas. En cuanto al estado líquido, se caracteriza porque no tiene una forma fija, adopta la forma del recipiente que los contiene, pero sí posee un volumen. Además, sus partículas vibran y resbalan unas de otras. Aquí hay menor cohesión, poseen fluidez. Se va a caracterizar porque la fuerza de atracción va a ser igual a la fuerza de repulsión. Por ejemplo, tenemos al agua. En cuanto al estado gaseoso, este estado gaseoso se caracteriza porque sus moléculas se mueven con libertad. Aquí sus moléculas se encuentran completamente separadas. Existe poca fuerza de cohesión. Asimismo, tienen un movimiento ultradinámica, ejercen presión sobre el recipiente donde se encuentre. Aquí la fuerza de repulsión va a ser mayor a la fuerza de atracción. Por ejemplo, tenemos a las nubes. Otro estado de la materia viene a ser el estado plasmático, que es el cuarto estado. Se va a caracterizar porque es un gas ionizado que se encuentra a altas temperaturas superiores a 10.000 grados centígrados. Un ejemplo claro habíamos visto aquí al Sol, a las estrellas, a la lava volcánica. Ahora vamos a ver los cambios de estado. La materia experimenta cambios de estado que son producidos por la temperatura, cuando la temperatura aumenta o cuando la temperatura disminuye. Cuando la temperatura aumenta, tenemos a la fusión, la vaporización y la sublimación progresiva, llamada también sublimación directa. Cuando la temperatura disminuye, tenemos a la condensación, la solidificación y la sublimación regresiva. Bien, vamos a ver la fusión. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido. Como ejemplo, tenemos a la fundición de los metales cuando derretimos el hielo. Siguiente cambio de estado, la vaporización. Es el paso del estado líquido al estado gaseoso. Por ejemplo, cuando percibimos el olor de un perfume. Ahora vamos a ver la sublimación progresiva. Es el paso del estado sólido al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Ejemplo, la sublimación de la naftalina, la sublimación del yodo. Asimismo tenemos la sublimación del hielo seco. Bien, ahora vamos a ver cuando la temperatura disminuye. Tenemos a la condensación. Es el paso del estado gaseoso al estado líquido. Un ejemplo viene a ser las gotas de rocío que encontramos en las hojas de las plantas. El otro cambio de estado viene a ser la solidificación. Es el paso del estado líquido al estado sólido. Por ejemplo, la formación de los cubitos de hielo. Siguiente cambio, la sublimación regresiva.
es el paso del estado gaseoso al estado sólido. Por ejemplo, la cristalización del yodo, la formación de la escarcha. La materia presenta tres tipos de fenómenos: el fenómeno físico, químico y nuclear. El fenómeno físico se caracteriza porque no se forman nuevas sustancias. Aquí no ocurre un cambio en la estructura interna de la materia. Por ejemplo, cuando cortamos un papel por diferentes partes, ¿qué vamos a obtener al final? Trozos de papel. ¿Cambió en algo la estructura interna de la materia? No, sigue siendo papel. Otro ejemplo, cuando derretimos el hielo, al final, ¿qué vamos a obtener? Agua líquida. Simplemente hubo un cambio de estado. Otro ejemplo, cuando doblamos un clavo de acero, sigue siendo acero, pero podemos enderezarlo y va a recobrar su estructura original. Estos son claros ejemplos de fenómenos físicos que se van a dar por fragmentación, cambios de estado y por deformación. En cuanto a un fenómeno químico, aquí se forman nuevas sustancias. Aquí va a cambiar la estructura interna de la materia. Por ejemplo, la combustión del papel, que vamos a observar el desprendimiento de humo y al final nos va a quedar la ceniza. Otro ejemplo, la oxidación de los metales. También tenemos a la fermentación de la uva para convertirse en vino. Otro ejemplo tenemos la fotosíntesis, la respiración, la digestión de los alimentos. Son claros ejemplos de fenómenos químicos, donde aquí va a cambiar completamente la estructura de la materia. En cuanto a un fenómeno nuclear, aquí también se van a formar nuevas sustancias, pero solo se va a dar por fisión y fusión nuclear. ¿Y cuándo ocurre una fisión nuclear? Cuando núcleos de átomos pesados se van a romper para originar núcleos de átomos pequeños. Por ejemplo, tenemos a la bomba de uranio. En cuanto a la fusión nuclear, se va a producir cuando los núcleos de átomos pequeños se van a unir para formar núcleos de átomos mayores. Por ejemplo, tenemos a la bomba de hidrógeno. Ahora vamos a desarrollar una pequeña actividad en clase. Nos dice, marca la alternativa. Numeral 1. En un fenómeno nuclear, A. Se libera mucha energía, verdadero. B. Ocurre cambios en los núcleos de los átomos, verdadero. C. A y B puede ser hasta el momento. D. ¿Son llamados cambios físicos? Falso. Un ejemplo es un cambio de estado, falso. Por lo tanto, la clave es la alternativa C. Numeral 2. Estado de la materia que presenta alta comprensibilidad y expansibilidad. A. Sólido. B. Gaseoso. C. Coloidal. D. Líquido. E. Plasmático. La clave es la alternativa B. Gaseoso. 3. El hielo seco pasa del estado sólido al gaseoso. Este cambio se denomina A. Fusión. B. Solidificación. C. Gasificación. D. Sublimación directa. E. Licuación. La clave es la alternativa D. Sublimación directa. Paso del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido. Tarea para la casa, página 198. Sé que lo has desarrollado. Ahora lo vamos a verificar. Si es que está correctamente, te colocas un check.
y si no es así, una X y vamos a corregirlo. Numeral 8. ¿Cuál no es una propiedad intensiva de la materia? Las propiedades intensivas son llamadas también las propiedades particulares. No te olvides, las extensivas, las generales. A ver, vamos a analizar cada enunciado. A. Temperatura de ebullición viene a ser intensiva. Densidad, intensiva. Calor ganado perdido, extensiva. Temperatura de fusión, intensiva. Calor latente de fusión, intensiva. Por lo tanto, la clave es la alternativa C. Numeral 9. ¿Cuál no es un fenómeno químico? A. Disolución de azúcar en el agua. B. Fermentación de la glucosa. C. Oxidación del hierro. D. Respiración. E. Crecimiento de una planta. La clave es la alternativa A. Disolución de azúcar en agua. Numeral 10. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son incorrectas? Numeral 1. Vamos a analizar. Los compuestos pueden separarse en sus constituyentes mediante procesos físicos. Falso. Quienes se separan mediante los procesos físicos son las mezclas. 2. Un átomo está formado de moléculas. Tenemos aquí a las moléculas alotrópicas, el O2, el O3, el carbono. 3. ¿El agua de mar y el petróleo son compuestos? Falso. Por lo tanto, la clave es la alternativa A. Bien, estimados alumnos, hasta aquí hemos visto un repaso acerca de los estados de la materia, cambios de estado y los fenómenos de la materia. Bien, estimados alumnos, cuídense mucho. Hasta pronto.